sobre los resultados de la consulta popular y referéndum. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manaví. Buenos días a toda la audiencia de Radio Visión y a usted, Tania. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Iniciando con esto, tenemos entendido que, los resultados de la consulta popular ante los ojos de la Asamblea están siendo favorables, muchos estuvieron de acuerdo con todo ello, pero también ya entrando en bancadas se dieron pronunciamientos del Partido Social Cristiano donde decían que la falta de conocimiento de la ciudadanía había hecho de que el no ganara en la pregunta del arbitraje internacional y el trabajo por hora. ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Bueno, de hecho fue una de las expresiones que dimos a conocer cuando se dieron los resultados por provincia. Creo que la campaña comunicacional que llevó adelante el Ejecutivo en el marco de sacar adelante esta consulta popular se basaba solamente en la seguridad y en la imagen de popularidad del mismo gobierno, lo cual, digamos, pues contrastó un poco con la estrategia de los que impulsaban el no, que en principio los que impulsaban el no no era el no 11 veces no, como muchos decían, sino que era no en las preguntas que veían que seguramente podían confundir a la ciudadanía. Una de ellas el arbitraje internacional y otra de ellas el trabajo por horas. Una, aduciendo que si se aprueba el arbitraje internacional, el Ecuador iba a quedar sometido ante organismos internacionales a estar pagando millonarias indemnizaciones, lo cual no es así. Y segundo, el trabajo por horas, que prácticamente era regresión de derechos. Es lo que se vendió. Y desde luego, si se venden de esa manera, eh, estos temas que la gente no conoce muy a fondo, la gente se preocupa, la gente queda en incertidumbre, el trabajador formal pensaba que le iban a botar del trabajo y le iban a contratar por horas y que la hora no iba a ser igual que lo que iban a ganar mínimo el sueldo básico y que en cuanto a arbitraje internacional poco y más iban a llevar todos los recursos que hay en giro dentro de la economía en el Ecuador y se le iban a llevar a otros países. Entonces, si uno no defiende bien las tesis, seguramente causa nerviosismo ante la comunidad y yo lo dije, ¿no? Faltó comunicación, un buen mensaje comunicacional por parte del Ejecutivo para vender la consulta no como un todo y no como basada solamente en la seguridad, que la seguridad es importante y eso se aprobó. La gente entiende que necesitamos seguridad y por eso decidió aprobar todas las preguntas relacionadas a seguridad. Pero las preguntas que el pueblo no entendió, definitivamente que no las cargó dentro del nivel de confianza del Ejecutivo y dijo, bueno, como en esto no conozco, y no tengo una profunda credibilidad todavía en lo que me dice el gobierno, entonces voto no. Y eso fue lo que pasó. Porque cuando uno confía, cuando el pueblo confía, al pueblo le pueden decir que uno es esto, lo otro, puede pararse de cabeza el contrario. Pero si el pueblo confía en uno, entonces el pueblo le da la confianza. Y si el pueblo no dio la confianza en estas dos preguntas de arbitraje y de trabajo por horas, quiere decir de que no estaba lo suficientemente comunicada, inteligenciada sobre lo que eso podía representar para el país. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Realmente sí un triunfo, pero finalmente es un triunfo que algunos lo podemos tomar con sabor o con un sabor diferente en vista de que dos temas importantes que si bien no eran nada, no tenían nada que ver con seguridad, sí tenían que ver con la economía del país, ¿no? Con inyectar inversiones nuevas al Ecuador, porque eso iba a permitir el arbitraje internacional, porque en la actualidad, si usted le pregunta a cualquier ciudadano si confía en la justicia del Ecuador, seguramente la mayoría le va a decir no. ¿Por qué? Porque han visto todos estos casos de corrupción, estos casos de infiltración de la justicia por parte de la delincuencia organizada. La gente no confía en la justicia ecuatoriana. Peor, alguien que quiere invertir. Imagínese usted, un extranjero, un europeo, un estadounidense, un mexicano que quieren invertir en el Ecuador, lo han de pensar 1000 veces, han de decir, no, esa justicia está manoseada, esa justicia no tiene credibilidad. Entonces, esas personas que temen a invertir en el Ecuador porque no creen en la justicia, sí podrían hacerlo siempre y cuando sepan ellos de que puede haber una resolución de sus conflictos cuando los tengan, y si es que los tienen, por medio de árbitros internacionales. Y el trabajo por horas también, ¿no? Que es un mecanismo nuevo que ya ha funcionado en otros países, como en los Estados Unidos. De hecho, por eso mucha gente se quiere ir del Ecuador o de Latinoamérica para ir a trabajar por horas en los Estados Unidos. Algo bien tienen que estar haciendo los norteamericanos, que el trabajo por horas, digamos, no es que es lo mejor,
pero es una alternativa a aquellas personas que en la actualidad posiblemente incluso estén trabajando, pero no lo hacen formalmente, porque no existe un mecanismo ante la ley que permita que ellos puedan trabajar y que además de aquello se les cumpla con todas las obligaciones patronales. Muchísimas gracias por esa respuesta. También quería consultarle, si bien es cierto, varios partidos políticos hablan de una supuesta derrota porque no se aprobaron las 11 preguntas. ¿Esto es cierto? ¿Perdimos los ecuatorianos la oportunidad de cambiar el rumbo del Sí, país al no ser positiva todas las preguntas? definitivamente, ¿no? El país ha ganado en materia de seguridad, lucha contra la corrupción. El pueblo le ha dicho, presidente, proceda, siga, queremos liberarnos de los delincuentes, queremos liberarnos de los extorsionadores, de los sicarios. Hay que establecer un nuevo modelo de justicia que permita que ellos se queden en la cárcel, que cumplan toda la pena, que no haya penas reducidas, que no haya procedimientos abreviados, que no haya alternativas sustitutivas a la prisión cuando alguien es cogido en fragancia, etcétera, ¿no? Que un delincuente, cuando sea solicitado por un país en donde haya cometido algún crimen, sea extraditado. O sea, todos esos temas están muy bien. Que se extinga el dominio de aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. Todo eso está bien. Y en todo eso ha ganado el Ecuador. Repito, en cuanto a lucha contra la delincuencia organizada, contra la criminalidad, contra la corrupción. Pero en lo que ha dejado de ganar el Ecuador es en la oportunidad de generar más empleo a través del arbitraje internacional y el trabajo por horas. Es una oportunidad que dejamos ir, que algunos se oponían y seguramente muchos todavía se siguen oponiendo, porque piensan que eso era quitarle derechos a la gente. No es así. Ya ahorita pasó. ¿No? Alguien podría decir, bueno, ya perdieron y bueno, ya quédate callado. No, no podemos nosotros por lo menos como bloque de las 6 aliados, que fundamentamos nuestro apoyo en las bases y en los conceptos que nosotros tenemos siempre presentes, de generación de empleo, de ir en favor de la ciudadanía, y creemos y lo sostenemos que el arbitraje internacional del trabajo por horas es un mecanismo que permite viabilizar mayor inversión y mejor estabilidad y generación de mayor empleo en el Ecuador. Así que sí, la pregunta es, ¿dejó de ganar el Ecuador? Sí, ganó el Ecuador, pero dejó de ganar. Pudo ganar mucho más si se hubiesen aprobado todas las preguntas de la consulta popular y el referéndum. El Señora, referéndum especial. señor asambleísta Otto Vera, le saluda Roberto Reyes desde los estudios de Radiovisión Manavic, acá en la ciudad de Manta. Lo que usted señalaba, ¿no? Y sobre, haciendo énfasis en dos preguntas, la del arbitraje internacional y más que todo sobre el trabajo en horas que ganó el no, aunque todavía no hay la promulgación de los resultados de manera oficial por el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, quienes estuvieron en contra de este referendo y de esta consulta atribuyen, dice, ganamos 2-0 porque el gobierno perdió en dos propuestas, pero lo que sí podemos visualizar o entender de que hubo poca promoción, más que todo de las preguntas del arbitraje internacional y del trabajo por horas, y se enfatizó más en lo que era justamente la seguridad. En este aspecto, el gobierno perdió con estas dos preguntas, porque tal vez las propuso de buena manera o de mal manera, o no hubo la promoción. ¿Cuál es su concepto? Lo que dije hace un instante, parte de lo que dije hace un instante. El gobierno enfocó su campaña comunicacional primero en la popularidad del presidente. La popularidad del presidente había crecido muchísimo en enero, desde que decidió enfrentar con mano dura la criminalidad. Un poquito se vio deteriorada esa imagen cuando los casos de muertes violentas crecieron entre febrero y marzo, ¿no? Otra vez se restableció con el tema de la captura del político Glass, ¿no? Y otras cosas adicionales que hizo el gobierno, volvió a recuperar la credibilidad. Entonces, para el gobierno era suficiente. Es que recordemos que cuando un gobierno hace una consulta popular, la mayor cantidad de las veces que ocurren este tipo de eventos democráticos, el pueblo a veces no vota por tanta cosa que lee porque a veces no se entiende. Entiendes los conceptos pequeños que tú comunicas, pero más basa esa consulta en la popularidad del Ejecutivo. Y es lo que me imagino fue la estrategia del Ejecutivo al ver que el presidente tenía niveles importantes de popularidad. Digo, bueno, todo sí, porque el presidente está luchando contra las mafias, porque el presidente quiere generar empleo, pero no profundizó. En enseguidilla viene el problema eléctrico, ¿no? El presidente ofreció hace unas semanas atrás
de que no iba a haber más apagones, cuando se aprobó justamente la ley no más apagones, y luego que nos quedamos con esta incertidumbre de saber si fue sabotaje, si no fue sabotaje, que la ministra se fue, que no dio las explicaciones, pero finalmente, más allá de todas las explicaciones que pueda dar el gobierno, tenemos problemas de generación de energía y lo estamos viviendo los ecuatorianos y lo está viviendo el empleo ecuatoriano, el trabajador, el empresario, la economía como tal, está sufriendo estos problemas que ha vivido el Estado ecuatoriano y que de una u otra manera hay responsabilidad en el gobierno central a través de las carteras de Estado. Entonces, esta incertidumbre, ¿qué provocó? Que la imagen del gobierno o la credibilidad del gobierno decaiga, por lo tanto, la opinión o el trabajo comunicacional de los que estaban a favor del no un poco caló dentro del sentimiento de las personas y bueno, como el presidente, digamos, promocionó esto, no va a haber más apagones y ahora como que hay apagones, como que hubo una incertidumbre, esa incertidumbre generó que finalmente pues haya calado un poco más la estrategia de los que en principio buscaron el no, tratando de crear más miedo en el Ecuador. Así como crearon el miedo por el tema de la falta de energía eléctrica, le metieron miedo a estas dos preguntas, tratando de que, como eran temas delicados y de difícil, digamos, entendimiento en general para la ciudadanía, dijeron, bueno, esta es la puerta que nosotros tenemos para buscar crear esa incertidumbre, malestar, miedo en la gente para que la gente vote no. Y ya fue tarde, lamentablemente cayó el problema eléctrico, bajó un poco la credibilidad del presidente y estamos los resultados. Luego, si se hubiese empleado una buena campaña de comunicación para que la gente sepa que realmente estos dos puntos, arbitraje y trabajo por hora, iban a motivar la inversión en el Ecuador, iba a haber más trabajo, les aseguro que no hubiese ningún problema, porque al final, si usted se da cuenta, la gente votó en dos bloques. A ver, la gente estaba enojada por el tema eléctrico porque es una realidad. Usted a cada lugar que va, la gente ha perdido mucho dinero y la gente estaba enojada, sí, pero el tema de luchar contra la delincuencia, la gente lo entiende fácil, sí, quiero que las Fuerzas Armadas vayan a seguir luchando contra la delincuencia. Entonces la gente, más allá del sentimiento contrario o de enojo que podía tener con el gobierno, dijeron, no, vamos a luchar contra la delincuencia, presidente, en esto voy a votar. Pero en lo que no entendió la gente, no confió en el gobierno. ¿Y qué dijeron? En esto de aquí no vamos a votar porque no lo entiendo bien o seguramente vamos a tener mayores problemas en el futuro. Y eso fue lo que pasó. luego Entonces, de un, luego de un proceso electoral se analizan muchos aspectos y muchos frentes y de acuerdo a cómo se dio la votación. Y ya estará dada la de el referéndum y la consulta popular 2024 que sucedió acá en nuestro país el día domingo. Y se dicen muchas cosas y qué bueno tenerlo en esta mañana usted, señor asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano, porque acá se nos ha llegado una información en el sentido de que estas dos preguntas, tanto el arbitraje internacional como también del trabajo por hora, habrían, y qué mejor que usted no se virtúe, sido propuestas por la bancada del Partido Social Cristiano. bueno, no solo por nosotros. Hay otras bancadas, entiendo que Construye también propuso el tema del el trabajo por horas. Es decir, nosotros lo que queremos como concepto siempre lo vamos a exponer y no nos vamos a esconder y no vamos a rehuir a nuestras responsabilidades, ni vamos a decir tú no fuiste. Finalmente nosotros cuando supimos, y siempre lo supimos, de que el presidente ya estaba preparando y elaborando el material que iba a consultar al pueblo, nosotros dijimos estos elementos y pusimos otras cosas adicionales, como el tema también de las judicaturas, las judicaturas desagregadas en materia constitucional y otras cosas adicionales. Y el presidente decidió acoger como muchos pedidos en el campo de la población, que la población hizo, el presidente decidió cogerlo. Así como hubieron pedidos de que se ponga, por ejemplo, el tema de que vuelvan los casinos, y el presidente lo puso, pero luego dijo, analizó mejor y dijo, bueno, esto de aquí parece que no le conviene al Ecuador, y lo sacó. Entonces, si el gobierno, si el Ejecutivo hubiese pensado que estas propuestas que hizo el bloque social cristiano y otros bloques sobre arbitraje, sobre trabajo por hubiesen sido temas equivocados, le aseguro que el presidente los hubiese sacado o no los hubiese puesto. Si los puso, primero porque es un demócrata y segundo porque también confía en que son temas que deben ser consultados al Ecuador. Entonces, repito, nosotros no sacamos el cuerpo, nosotros no es que vamos a decir, no, ellos no propusieron, ya perdieron esas dos, ahora. No, son tesis y son conceptos que nosotros hemos manejado siempre. Así como hay antagonistas a esto, al trabajo por horas, y hay antagonistas al tema del arbitraje internacional, ¿no? Desde luego que habemos quienes sí estamos de acuerdo con aquello. Ahora, los que se oponen al trabajo por horas,
ahora están impidiendo que hay mucha gente que está en el aparato productivo informal pasen al formalismo. Y segundo, los que saben un poquito del tema de arbitraje internacional y que saben que el Ecuador ha perdido temas y desde luego ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias, ha sido porque lo ha manejado mal. Entonces lo que uno tiene que hacer como Ecuador es hacer las cosas bien, pues hacer buenos contratos, hacer las cosas técnicamente, responsablemente, para que no haya consecuencias ulteriores luego que vayan en detrimento de la economía del país. Entonces, yo pienso que en ese sentido nosotros no tememos, tampoco sacamos el cuerpo, sí fuimos parte de los que solicitamos que esos temas sean consultados, no los aprobó el Ecuador, hay un 35% de la gente en el Ecuador que confía en que esos temas son importantes para el país y con eso nos quedamos. Más con el hecho de que el Ecuador perdió una oportunidad para poder generar más empleo en el país. Al ser ustedes también dentro de esa proposición de estas dos preguntas, ¿no falta que ustedes también, así como el gobierno, la falta de promoción a estas dos preguntas para difundir y orientar en qué justamente se basaban estas dos preguntas, señor asambleísta Otto Vera? Sí, desde luego que sí, desde luego. Nosotros nos sacamos el cuerpo, como le dije hace un instante, y es verdad, nosotros también cometimos errores como parte de los que apoyamos la campaña, y también nosotros nos enfocamos en el voto a todos sí, porque creemos y estamos convencidos de que todas las preguntas son importantes para el país. Pero, repito, o sea, más allá de que haya sido un tema que nosotros solicitamos, lo hicimos, y desde nuestras trincheras, nosotros no tenemos el aparataje estatal, pues no tenemos los medios de comunicación, no tenemos cómo pautar. Es decir, hay elementos que como bancada nosotros no podemos hacer. Lo hacemos dentro de nuestras limitaciones y lo promocionamos dentro de cada una de nuestras provincias. Y de pronto, ese trabajo que hicimos logró que el 35% de la ciudadanía en el Ecuador entienda que esas son cosas importantes para el Ecuador. Pero de ahí también dependía un poco del aparataje estatal, es decir, del Ejecutivo, que era el proponente como tal, de manera formal, de esas inquietudes ante el pueblo ecuatoriano. El presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, del cual usted es parte de la bancada o fue elegido por el Partido Social Cristiano que lo propuso como candidato, calificó como mala palabra la alianza que existía entre este partido con el gobierno de Daniel Noboa, y esta reacción se basa en el origen de la salida de los asambleístas Lucía Jaramillo y Guido Vargas, que han mostrado más cercanía con la bancada de la Acción Democracia Nacional ADN, que es del actual gobierno, señor asambleísta. Bueno, yo creo que las palabras de nuestro presidente, el doctor Alfredo Serrano, están correctas. Quizá de pronto se descontextualizó el hecho de que no tener una alianza significa que nos vamos a sacar los ojos, que nos vamos a desgarrar, que nos vamos a rasgar las vestiduras o que nos vamos a entrar a puñetes dentro del legislativo, cosas por el estilo. No, o sea, nosotros no podemos equivocar el que no tengamos una alianza con el respetar los conceptos que están basados en los fundamentos de la lucha contra la corrupción, en los fundamentos de querer sacar adelante al pueblo ecuatoriano, de mejoras para el pueblo ecuatoriano. Eso lo tenemos bien claro. O sea, una cosa es una alianza política. ¿Qué es una alianza política? Mañana vamos a ir a elecciones y de pronto en la alianza va a significar de que mañana vamos nosotros a apoyar al presidente de la República, que no vamos a poner candidato a presidente, que no vamos a poner candidatos a asambleístas, o que vamos a alternar candidatos a asambleístas, etcétera. Eso es una alianza política. Pero el tema de la legislatura es otra cosa. Esto tiene que basarse más allá de las premisas y de la ideología, en los conceptos y en el pragmatismo sobre el cual debemos trabajar para que el Ecuador sea el beneficiado. Entonces, nosotros no podemos ir a sacarnos los ojos a la función legislativa. Si mañana nosotros no estamos de acuerdo con algo, de hecho así hemos mantenido con firmeza nuestros conceptos. Cuando nosotros, digamos, teniendo un acuerdo, más allá de una alianza política, un acuerdo con el oficialismo, de apoyar sus proyectos de ley, lo hemos hecho, pero en lo que no hemos estado de acuerdo, también lo hemos manifestado y lo hemos hecho público. Nosotros en el aumento del IVA dijimos no estamos de acuerdo y estamos apoyando al gobierno, sí, pero no estamos de acuerdo en subir el IVA ni en cualquier impuesto, ni en este momento ni en cualquier momento, porque la subida de un impuesto precariza la economía. Tampoco nosotros estuvimos de acuerdo con apoyar la proforma presupuestaria tal y cual como fue aprobada finalmente. Hicimos sugerencias porque esas sugerencias estaban enfocadas en una mejor distribución de los recursos en materia de salud, de educación, en materia de gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esa es la verdad sobre los conceptos sobre los cuales se mueve el bloque social cristiano. Nosotros no hemos tenido jamás una alianza política, ¿no? Y lo dijo bien.
el presidente del partido. Hablar de una alianza ahora, digamos, para nosotros que nos sentimos incómodos, sí puede ser una mala palabra. Porque si nosotros hemos estado apoyando al gobierno en lo que hemos creído, porque una cosa es ser antagonista y decir, no, aunque esté bien, estoy en contra tuyo. Eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer jamás. Pero siendo nosotros consecuentes con el Ecuador y apoyar las gestiones que está haciendo el gobierno, nosotros sí hemos visto mal que se haya buscado o se haya intentado, no solamente con los dos legisladores que ya no son parte de nuestro bloque, sino con otros legisladores que son parte de nuestro bloque, tratar de que, digamos, no solamente estén apoyando las iniciativas del gobierno, sino que aparte de eso se vayan a su bloque oficialista. Entonces, eso no lo vemos bien. Y eso yo creo que no solo no está bien aquí, sino en cualquier parte del mundo. Si nosotros tenemos un bloque, hay que respetarlo. Vamos a ayudar su concepto, respétanos también cuando no estemos de acuerdo. Y así como esperamos que estén de acuerdo con nosotros cuando nosotros presentamos algún proyecto de ley. Y de hecho, por ejemplo, ayer, en el pleno de la función legislativa, nuestro coordinador, que es el doctor Tayano, hizo una propuesta respecto de que se acelere el código orgánico de la niñez y de la adolescencia, para sobre todo lo que está enfocado a los adolescentes infractores, ya que hemos visto que en los últimos meses y en los últimos años la delincuencia organizada ha cooptado a adolescentes y a niños para que hagan trabajo incluso de sicariato, de asesinatos y cosas relacionadas, porque saben que el código relacionado que tiene que juzgarlos a ellos de cierta manera es más permisivo. Y nosotros, a través del doctor Tayano, hicimos una propuesta de bloque para, digamos que, emplazar a la comisión correspondiente, que es la de niñez y la familia, para que se acelere el tratamiento de estos conceptos y lograr que los adolescentes infractores, es decir, tengan un tratamiento justo, acorde a la realidad que está viviendo el Ecuador, y no que mañana más tarde, digamos, un adolescente infractor es un sicario, mató a una persona y le dan, por ejemplo, no sé, 10 años de reclusión y ellos tienen que pasar, digamos, en un centro de reclusión para niños infractores, y cuando cumplen la mayoría de edad, no pasan ellos al centro penitenciario correspondiente, sino que se quedan en el mismo centro de los adolescentes. Eso lo vemos mal. Es decir, mañana un adolescente, por más adolescente que sea, tiene que ser sancionado. Lo que hace un padre, ¿no? Cuando un padre no es que le cae golpes a su hijo cuando no hace caso, cuando cumple algo, pero le impone una sanción, porque debe haber orden. Por más que alguien sea menor de edad, tiene que haber una directriz que la hace el padre de familia cuando quiere formar bien a su hijo. ¿Sabes que tu hijo cumplió algo? Entonces, se salió a una fiesta y no llegó a la hora que le dijo el padre. Bueno, pues la próxima estás castigado 2 meses y no vas a salir a ningún lado. Entonces, eso no está mal. Eso no es que agredir ni ir en contra de los derechos del ciudadano, del niño, del adolescente. Entonces, un adolescente infractor, por eso es que lamentablemente los están cooptando en la actualidad, la delincuencia organizada, porque la ley es muy permisiva para ellos y yo creo que eso tiene que ajustarse. Eso lo solicitó nuestro bloque y tuvo el apoyo mayoritario. Creo que tuvimos alrededor de 76, 78 votos para esta moción. Bueno, se abstuvo el bloque correísta, pero la mayoría estuvo con nosotros. Y eso que nosotros no tenemos una alianza política ni con ADN, ni con Construye, ni con Pachacuti, ni con Independientes, ni con Gente Buena. No tenemos una alianza política, ¿no? Pero estamos trabajando sobre la base de conceptos. Y asimismo, mañana más tarde, el presidente de la República emite un proyecto de ley en materia de urgencia económica, lo lleva al seno de la función legislativa y los conceptos que nosotros creemos apropiados los vamos a apoyar. Y si tenemos que sugerir, vamos a sugerir. O sea, eso no va a cambiar. Ahora, que políticamente no somos aliados, no lo somos. Y no nos sentimos cómodos con la actitud que ha tenido el bloque respecto a lo que nosotros hemos apoyado. Señor asambleísta, hay que esperar que, sigo insistiendo en lo de la consulta porque es el tema que se va a tratar durante toda esta semana y muchos días. Una vez que dé a conocer los resultados oficiales, el gobierno tendrá que enviar, me parece son 5 las preguntas para que sea tratada y analizada en la Asamblea Nacional y que justamente den su criterio y su aprobación. En este caso, toda la aprobación para las preguntas, las consultas que van a hacer, deben ser tratadas en la Asamblea Nacional. Bueno, en eso nosotros no tenemos ningún inconveniente, repito, actuamos sobre conceptos. Incluso hasta cuando tenemos que actuar sobre ideología, tenemos que ser ecuánimes, y aquí tenemos que respetar la voluntad popular. El pueblo se ha pronunciado y ha dicho hay que luchar contra la delincuencia, hay que luchar contra la corrupción, y tenemos que esperar que una vez que se promulguen los resultados oficiales, sea el presidente de la República en la que dentro de esos 5 días que tiene,
nos presente los proyectos correspondientes y nosotros le daremos el tratamiento que corresponde, siempre enmarcados en lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere seguridad, el pueblo quiere lucha contra la corrupción, el pueblo quiere, digamos, tranquilidad, y eso es lo que le vamos a dar a través de los proyectos de ley que presente el gobierno nacional y que nosotros damos también nuestros apoyos. Una última pregunta, porque sé que tiene también una serie de entrevistas dentro de su agenda, es de que hoy estará realizando una visita técnica a las instalaciones de la Escuela Superior de Aviación Cosme Renela en Salinas, porque luego en la tarde habrá una sesión para el análisis y aprobación del informe para el segundo debate del proyecto de ley de control del espacio aéreo nacional. Efectivamente, en pocos minutos salimos desde la ciudad de Quito y nos trasladaremos a las instalaciones a través de los aviones de la Fuerza Aérea a hacer una inspección en las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana sede Salinas, luego de hacer un recorrido para poder entender un poco más de la tecnología que se tiene, la logística que tiene la Fuerza Aérea Ecuatoriana en parte de algunas de sus jurisdicciones. Estaremos tratando a la 1 de la tarde el proyecto de ley para el control del espacio aéreo. ¿De qué se trata esto? Porque le podría decir, bueno, en el aire, en los aviones. Lamentablemente, en la actualidad, si ha crecido el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización o tráfico de cualquier cosa ilícita, ha sido porque lamentablemente el espacio aéreo no ha estado regulado. Y le doy un ejemplo. Si mañana viene un avión que viene desde Colombia y pasa hasta el Perú atravesando el territorio ecuatoriano, siempre y cuando ese avión no pase por las rutas comerciales establecidas, en la Fuerza Aérea, la DAC no pueden hacer nada. Es decir, lo único que está regulado en el Ecuador son las vías comerciales actuales. ¿Cuáles son las vías comerciales? Allá, el vuelo Guayaquil-Quito. Ese vuelo Guayaquil-Quito está dentro del espacio comercial y eso está regulado. Si un avión mañana se sale de la ruta comercial, no puede actuar la Fuerza Aérea. Entonces, si mañana hay un avión que no está dentro de las rutas comerciales, no es que puede ser aquí como en tierra, que usted ve algo sospechoso y usted puede hacer uso legítimo de la fuerza. Y hay una ley para aquello. Usted le puede decir al carro, deténgase o disparo. Y si no se detiene, dispara. Bueno, hace el uso legítimo de la fuerza. En el espacio aéreo no. Entonces mañana, por eso es que había vía libre para el tráfico en el espacio aéreo ecuatoriano, porque eso no estaba regulado. Las rutas comerciales son pocas. ¿Cuáles son las rutas comerciales que usted conoce? Son poquísimas. Guayaquil, Quito, Quito, digamos, La Tacunga, Quito, Esmeraldas, Quito, Manta, Quito o Quito o Guayaquil, Galápagos y cosas por el estilo, pero para de contar. Pero las rutas no comerciales no están reguladas. Y como no están reguladas, de acuerdo al derecho internacional, no es que tú les puedes decir, oye, o bajo o te bajo. Entonces, lamentablemente esa ha sido la ruta fácil para que el narcotráfico pueda crecer. Eso lo vamos hoy a tratar en segunda instancia, en segundo debate, para que sea aprobado por la Comisión y de ahí pasar al Pleno para que sea discutido y aprobado. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor asambleísta. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manaví. En la parte final. Bueno, muchísimas gracias a usted, a Radio Visión Manaví, por la entrevista. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de intervenir en un medio de comunicación de tanto prestigio en Manaví. Pues para mí es una enorme satisfacción el poder conversar con periodistas de tan alto nivel. Ojalá que nos den una oportunidad en el futuro. Siempre, siempre, las puertas de Radio Visión abiertas. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.